Bueno, de acuerdo a las actividades de esta semana, estamos en la cuarta semana ya de este segundo bloque. Prácticamente ustedes están a un mes de ya salir, ya vamos cerca. Entonces, en la planificación continuamos con este tema de física moderna, viendo conceptos básicos. Estamos de acuerdo a las fechas en este currículum priorizado del bloque número 4, que pertenecen dos unidades a este bloque, la unidad 5 y la unidad 6. El objetivo es el objetivo general que estamos viendo en todos estas clases en relación a física moderna. Uno es reconocer el carácter experimental de la física, así como sus aportaciones al desarrollo humano por medio de la historia, comprendiendo las discrepancias que han superado los dogmas y los avances científicos que han influido en la emoción cultural de la sociedad, en la evolución cultural de la sociedad. El objetivo específico de la unidad es explicar que el método estándar de todas las partículas y fuerzas se describen por medio de campos cuantizados y que son cuantos como tiene masa y relacionar la obtención de la masa con el campo de Higgs. Ahorita estamos todavía explicando la parte de se puede decir, de las ecuaciones que expresó en su debido momento el físico eh, Galileo Galilei, y también ahora, eso vimos hasta la anterior semana, y ahora Michelson y Morley, que discutieron con él, y a la final Einstein fue el que llegó a una conclusión en cuanto a esto. Sí, entonces lo que vamos a determinar inicialmente es que la física no es la misma para partículas que para los demás, se puede decir, objetos normales que podemos observar. Y asimismo luego argumentaremos como un identificador de evaluación que podremos argumentar que existen estas diferencias mediante el modelo estándar, que los protones, neutrones no son partículas elementales, analizando las características, ¿sí?, de esta parte de aquí, es decir, de la física cuántica. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, tenemos la planificación en las respectivas fechas, el objetivo, destrezas, identificadores, y ahora vamos a ver el tema y el material de apoyo que estamos utilizando. Entonces, de acuerdo a esto, el tema de esta semana, y ya subido al internet, lo estamos viendo aquí en este momento, es básicamente la mecánica relativista, una relatividad especial, que es la discusión que surge entre estas tres posiciones. La una, la de Galileo y su famoso éter que vimos la anterior semana. La otra, la de Michelson y Morley. Y la otra, la de Albert Einstein. Sí, también veremos los postulados de Einstein. Estos serían los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ya está subido al Edmodo estas dos actividades. La primera es explicar cómo resolvió Einstein las posiciones de Galileo y Michelson y Morley. Y también la otra es explicar los dos postulados que dio Einstein en cuanto a esta física moderna. Sí, esto, como se mencionó, ya está subido al Edmodo y podrán presentar hasta el día domingo 16 a las 6 de la tarde. Ya, bueno, entonces, ya yendo un poco hacia la materia, hacia iniciar el material de apoyo y lo que hemos tenido aquí, para la presente clase veremos lo siguiente. Voy a compartirles el material de apoyo. Ya. Entonces, tenemos en el material de apoyo ya, como ustedes pueden observar, en este cuarto bloque, el tema que acabamos de mencionar es acerca de la mecánica relativista o una relatividad especial.
Y tomando un poco la clase anterior, podríamos ver que en las transformaciones de Galileo surgió un problema. Él hablaba acerca del sonido y de la luz. El sonido se propaga a través de ondas y no tenía mayor dificultad porque esto se propaga en el aire y las ondas tranquilamente llegan a su destino de acuerdo a en qué medio están. Sí, puede ser, como algún rato vimos las ondas, por ejemplo, cuando se superponen, cuando hay alguna interferencia o cosas así. Pero el problema real de Galileo era que él no podía demostrar el caso de la luz y la velocidad que tenía la constante en la velocidad de la luz. Entonces él se inventó una sustancia que le denominó éter, y ahí era donde nosotros hablábamos de que el éter incluso ni siquiera lo existía, él lo inventó como una sustancia ideal en donde la velocidad de la luz iba a ser una sola. Sin embargo, como ustedes pueden ver ahí, no podrían explicar la constancia de la velocidad de la luz en cualquier medio. Por ello, el resultado del experimento de estos otros dos, que son Michelson y Morley, provocó un grave conflicto entre las dos teorías centrales de la física, el electromagnetismo y la mecánica clásica. Sí, esta es la duda que surge en relación a lo que inicialmente Galileo propuso. Entonces, en la siguiente vemos que existe un experimento que incluso lo realiza Michelson en este caso, que es premio Nobel de Física de inicios del siglo pasado, es decir, de 1907. Ya, habla acerca de que este experimento fue uno de los más importantes y famosos de la historia de la física. Se realizó en 1887 por Michelson y también por Morley. Es considerado como la primera prueba contra la teoría del éter, justo lo que estábamos viendo, contra la teoría del éter, es decir, ellos no aceptaban que haya una sustancia y que solo ahí se pueda verificar la velocidad de la luz. El resultado de este experimento constituía a la postre la base experimental de la teoría de la relatividad especial del físico Albert Einstein. Entonces aquí ya tenemos un cuarto actor, se podría decir. El primero es Galileo, el segundo es Michelson junto con Morley y el cuarto es Albert Einstein. Sí, entonces como se menciona, se han buscado algunas soluciones para salvar esto de la hipótesis del éter que hablaba Galileo. A pesar de no haber sido detectado, sin embargo, solo se consiguió que crecieran las dificultades y las incoherencias. Es decir, que no se llegue a la comprobación de esto y más bien se haga más difícil comprenderlo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Habla de que en 1879, más o menos desde lo que nació Albert Einstein hasta cuando murió, dice que él da una teoría y hace a los físicos razonar sobre esto. Dice que él, por ejemplo, dice que deben abandonar los físicos el concepto erróneo del éter, eh, y también a quien lo hizo las transformaciones de estas de Galileo, lo que ocasiona una auténtica revolución en la física. Es decir, hasta ese tiempo de él, todos pensaron que era así, pero él dice que dejen de pensar eso, que abandonen ese concepto erróneo del éter, y entonces él les propone lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que él propone es que al desestimar el concepto del éter, tampoco puede existir el sistema del éter. Y en consecuencia, el único sistema de referencia consentido para un observador debe ser el sistema fijo a él mismo. Por tanto, no es extraño que cualquier observador obtenga siempre el mismo resultado para la velocidad de la luz. En otras palabras, estamos hablando de que no hay una sustancia denominada éter y que
la velocidad de la luz se puede verificar de acuerdo al observador y que siempre va a ser la misma en cualquier lugar en donde esté. Ya, y esto se puede verificar. El ejemplo más sencillo que yo les puedo dar o que les puedo traer a colación es cuando hay un trueno que ustedes le ven, por ejemplo, ustedes están ubicados en el sector norte de Quito y supongamos que el trueno cae por el centro o por el sur. Entonces, ustedes si estaban regresando a ver para allá, pueden ver lo que cae el trueno. La velocidad es la misma para cualquiera. Sí, en donde esté, la velocidad de la luz va a ser la misma para cualquiera. Recuerden que habíamos analizado que la luz tiene una velocidad mayor al sonido y el ejemplo del trueno es el más práctico. Ustedes ven el trueno, ven la luz que surge y después de un momento recién llega el sonido del trueno. Sí, entonces ahí se demostraba esto. Bueno, Albert Einstein fija esto y de acuerdo a eso da esta otra teoría en la cual ya no hay el éter, sino más bien el observador de esto. Y en base a eso empieza a fabricar su fórmula acerca de la velocidad de la luz. Entonces, esta fórmula y lo que él empieza a analizar se da en base a dos postulados. Sí, estos postulados de Einstein que ya tienen que ver más específicamente con determinar que no hay esta sustancia éter y también determinar que la luz se puede medir la velocidad en cualquier sentido de acuerdo a los espectadores o de acuerdo al sistema de referencia. Entonces dice que elaboró esta nueva concepción que se denomina una teoría especial de la relatividad. Y esta teoría aplica a todos los fenómenos físicos, tanto mecánicos como electromagnéticos, y está basado en dos postulados. Dos postulados básicamente que vemos a continuación. El postulado 1 habla acerca de que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Sí, esto hay que tener en cuenta. El primer postulado es muy importante de Einstein, puesto que recordarán que antes, como la luz no cumplía las mismas características del sonido, entonces Galileo puso esta sustancia éter para demostrar o para definir cómo se podía medir la velocidad, mientras que Einstein en cambio ya habla de otra cosa muy distinta. Habla acerca de que la física y sus leyes se cumplen en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Esto quiere decir que a pesar de que las ondas del sonido viajan por la luz, o viajan por el aire, perdón, en cambio la luz puede viajar simplemente, lo podemos medir su velocidad a través de un sistema de referencia inercial como las personas que están observando la luz. ¿Ya? Ese es el primero de los postulados. Y el segundo de los postulados habla acerca de la velocidad. Es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, menciona, cualquiera que sea la velocidad de la fuente. Sí, pero es la misma en todos los sistemas inerciales. Eso es lo que toma en cuenta Einstein en sus dos postulados. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro PDF, también hay que considerar que en relación al primer postulado es una generalización de la relatividad de Galileo. O sea, sí se basa en la relatividad de Galileo, pero también es aplicable solo a la mecánica. Es decir, no, por ejemplo, ahorita a la luz, del que se desprende que no existe ningún sistema de referencia especial o el sistema, como antes mencionaba, el éter. Entonces, tan solo para los fenómenos electromagnéticos, como él mencionaba, y que todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes en la descripción de cualquier fenómeno físico. Sí, esto hay que tener en cuenta. Y además, las leyes de la física deben ser invariables al pasar de un sistema inercial a otro. Es decir, deben tener la misma expresión matemática en todos los sistemas inerciales. Ejemplo, puede ser un sistema inercial
la persona que está viendo, por decirles, desde el colegio Quitucara, y también la persona que está viendo desde el sur un rayo que cae en el centro de la ciudad. Entonces, hablamos de que la velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas de referencia. El postulado 2, que asimismo menciona y que ya vimos antes, este postulado, hablaba acerca de que estos sistemas de referencia inerciales van a ser las leyes para cualquiera de ellos. Sí, estos son los dos. El primero, que las leyes de la física son lo mismo en todos los sistemas de referencia inerciales, y el postulado 2 habla acerca específicamente de la velocidad de la luz. Es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, cualquiera que sea la velocidad de la fuente. Sí, dos cosas muy distintas. En el primero habla de las leyes de la física y los sistemas inerciales. En el segundo, en cambio, habla de la velocidad de la luz y la velocidad de la fuente. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos que ver para el día de hoy. Es un deber muy sencillo. En este deber, lo único que hay que hacer es explicar cómo resolvió Einstein las posiciones de Galileo y Michelson-Morley, que hablaban acerca de esto específicamente de la luz, y cada uno daba sus soluciones. Sin embargo, Einstein lo resolvió diciendo que no había la sustancia éter y que la velocidad de la luz era la misma en todos los sistemas referenciales, cualquiera que sea la fuente o la velocidad de la fuente. Sí, eso sería, por un lado. Esa sería la explicación a la actividad A. En cambio, a la actividad B, solamente hay que explicar los dos postulados de Einstein. El primero, que habla acerca de que las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema de referencia, y que ese postulado sí se basa en la relatividad de Galileo. Pero además de eso, también ya no utiliza sistemas como el éter ni nada, sino que los sistemas son cualquier sistema. En este caso pueden ser sistemas de referencia que están viendo la velocidad de la luz. Para los dos sistemas, o para el número de sistemas de referencia que estén apreciando esto, va a ser la misma velocidad. Es decir, la luz tiene la misma velocidad en cualquier lugar. Y el segundo postulado, en cambio, habla acerca de la velocidad de la luz, y cualquiera que sea la velocidad de la fuente. Es decir, puede ser un rayo, puede ser una linterna, puede ser un foco. La que sea la velocidad de la luz va a ser la misma. Es decir, no importa la fuente de donde viene. Sí, esto sería el deber para esta semana. Es sencillo, es básico y tienen bastante tiempo para hacerlo.